Imagina un hombre tan poderoso que detuvo la lluvia con sus palabras, tan valiente que desafió a un rey y a 850 falsos profetas él solo, y tan especial para Dios que nunca experimentó la muerte. Esta es la historia de Elías, el profeta de fuego que apareció de la nada en el momento más oscuro de Israel, cuando el pueblo había olvidado completamente a su Dios. ¿Qué clase de hombre podía invocar fuego del cielo, resucitar a un niño muerto o caminar 40 días sin comer? Pero más sorprendente aún, ¿cómo es posible que al final de su vida un carro de fuego descendiera del cielo para llevárselo vivo ante los ojos de su discípulo? En los próximos minutos descubrirás la vida extraordinaria de un profeta que enfrentó reinas asesinas, sequías devastadoras y su propia crisis de fe. Una historia de milagros imposibles, valentía sobrehumana y un final que desafía toda lógica. Prepárate para conocer al hombre que cabalgó hacia el cielo en medio de un torbellino. Esta es la historia de Elías, el profeta inmortal. Israel estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su historia. El rey Acab había tomado el trono y junto con él llegó una mujer que cambiaría el destino espiritual de la nación: Jezabel, princesa de Sidón. Esta mujer no solo era la esposa del rey, era una devota adoradora de Baal, el dios cananeo de la tormenta y la fertilidad. Y lo peor de todo, convenció a Acab de abandonar completamente al Dios de Israel. Como nos cuenta 1 Reyes 16:30-33, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. La situación era desesperante. Acab no solo adoraba a Baal en privado, construyó un templo completo para este dios falso en la capital, Samaria. Levantó altares, estableció rituales paganos y promovió activamente que todo el pueblo abandonara al Dios verdadero. Jezabel, por su parte, era aún más radical, perseguía y asesinaba a los profetas del Señor, intentando borrar cualquier rastro de la verdadera fe en Israel. En medio de esta apostasía nacional, cuando parecía que Dios había sido completamente olvidado, apareció un hombre. No vino de una familia de profetas conocida, no tenía credenciales religiosas, no pertenecía a la clase sacerdotal, era simplemente Elías, el tisbita de los habitantes de Galaad, un hombre del campo, de las montañas ásperas del otro lado del Jordán, con un mensaje que sacudiría toda la nación. Elías no pidió una audiencia formal con el rey. No envió cartas anunciando su visita, simplemente apareció ante Acab con la autoridad de quien habla en nombre de Dios. Y las palabras que salieron de su boca fueron directas, contundentes, imposibles de ignorar. Según 1 Reyes 17:1, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Imagina la escena: un hombre desconocido, vestido probablemente con ropas sencillas, entra al palacio del rey más poderoso de Israel y declara que el cielo se cerrará. No habrá lluvia, no habrá rocío, la tierra se secará, los cultivos morirán, el ganado perecerá. Y todo esto permanecerá así hasta que él, Elías, dijera lo contrario. Esta no era una profecía cualquiera. Era un desafío directo a Baal. Recuerda que Baal era adorado precisamente como el dios que controlaba las lluvias, las tormentas, la fertilidad de la tierra. Los cananeos creían que Baal era quien enviaba las lluvias para hacer crecer los cultivos.
Al declarar una sequía, Elías estaba diciendo: veremos quién realmente controla el clima. Veremos si Baal puede hacer algo cuando el Dios de Israel cierra los cielos. Acab debió haber quedado atónito. ¿Quién era este hombre para hablar con tal autoridad? ¿Cómo se atrevía a profetizar juicio contra el reino? Pero Elías no esperó respuesta. Había entregado el mensaje de Dios y ahora debía obedecer la siguiente instrucción que el Señor le daría. La sequía comenzaría, y con ella una demostración clara de que los dioses falsos no tienen ningún poder real. Solo el Dios de Israel, el creador del cielo y la tierra, controla las estaciones, la lluvia y cada gota de agua que cae sobre el suelo. Después de declarar la sequía ante el rey Acab, Elías necesitaba desaparecer. Jezabel no toleraría que alguien desafiara a su dios Baal y profetizara desastre sobre Israel. Los profetas del Señor ya estaban siendo perseguidos y asesinados. Elías sería el siguiente en la lista, pero Dios ya tenía un plan. Como leemos en 1 Reyes 17, 2, 3, y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le dio instrucciones muy específicas. Debía ir hacia el este, cruzar de regreso hacia la región de donde venía, y esconderse junto a un arroyo llamado Querit. Este lugar estaba en algún punto aislado, lejos de las ciudades, donde nadie lo buscaría. Era el refugio perfecto para un profeta que acababa de declarar guerra contra el sistema religioso del reino. Pero aquí viene la parte más interesante. Elías podría haberse preguntado: ¿cómo voy a sobrevivir en medio del desierto durante una sequía que yo mismo profeticé? La respuesta de Dios fue sorprendente. En 1 Reyes 17:4 leemos: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los cuervos, aves carroñeras consideradas impuras según la ley de Moisés, pájaros que se alimentan de carne muerta, que vuelan en bandadas sobre los cadáveres. Estos serían los encargados de llevar comida al profeta de Dios. Es casi cómico si lo piensas. Dios podía haber enviado ángeles, podía haber provisto de 1000 maneras diferentes, pero eligió a los cuervos. ¿Por qué? Quizás para enseñarle a Elías desde el principio que Dios puede usar cualquier cosa para cumplir sus propósitos, que no importa si algo parece impuro o inadecuado según nuestros estándares humanos. Si Dios lo ordena, funcionará perfectamente. Y así fue. El versículo 5 nos dice: y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías obedeció sin discutir. No preguntó cómo funcionaría el sistema. No dudó si los cuervos realmente vendrían. Simplemente fue al lugar indicado y esperó a que Dios cumpliera su promesa. Y Dios cumplió. El versículo 6 continúa: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cada mañana, bandadas de cuervos llegaban volando con pan y carne en sus picos. Cada tarde, el mismo milagro se repetía. No sabemos de dónde sacaban los cuervos esa comida. Tal vez de las cocinas del palacio, tal vez de los comerciantes que viajaban por los caminos. Pero llegaba, fresca y suficiente, 2 veces al día, todos los días. Mientras tanto, el resto de Israel comenzaba a sufrir las consecuencias de la sequía. Los campos se secaban, los pozos bajaban su nivel, el ganado comenzaba a adelgazar. Pero Elías estaba seguro junto al arroyo de Querit, bebiendo agua fresca y comiendo el pan y la carne que Dios enviaba a través de sus mensajeros alados más improbables. El arroyo de Querit no duraría para siempre. Sin lluvia, incluso ese refugio comenzó a secarse. El versículo 7 de 1 Reyes 17 nos dice:
Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. La sequía que Elías había profetizado estaba siendo tan severa que hasta su propio lugar de refugio se estaba quedando sin agua. Pero nuevamente, Dios ya tenía el siguiente paso preparado. En los versículos 8 y 9 leemos: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto era aún más sorprendente que los cuervos. Dios estaba enviando a su profeta fuera de Israel, a territorio pagano. Sarepta era una ciudad fenicia, parte de la misma región de donde venía Jezabel. Era tierra de adoradores de Baal, y allí, según Dios, una viuda lo esperaba para cuidarlo. Elías se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, allí estaba ella, una mujer recogiendo leña. El versículo 10 describe el encuentro. Cuando él llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Elías le pidió algo simple, un poco de agua. La mujer, a pesar de la sequía, aceptó. Pero entonces Elías añadió algo más. El versículo 11 continúa: Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Un poco de pan. Una petición razonable para un viajero hambriento. Pero la respuesta de la mujer reveló una situación desesperada. Los versículos 12 nos muestra su realidad. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer no estaba recogiendo leña para cocinar la cena. Estaba recogiendo leña para preparar la última comida de su vida. Tenía apenas suficiente harina para hacer una pequeña torta, suficiente aceite para cocinarla. Después de eso, ella y su hijo se sentarían a esperar la muerte por inanición. La sequía había devastado la región tan completamente que hasta en Sidón, lejos de Israel, la gente estaba muriendo de hambre. Y en este momento de absoluta desesperación, Elías le hizo una petición que parecía cruel, que parecía imposible de cumplir. El versículo 13 registra sus palabras. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero para mí, luego para ti y tu hijo. ¿Te imaginas lo que esta mujer debe haber sentido? Un extranjero llega y le pide que use su última porción de comida, no para alimentar a su hijo moribundo, sino para darle de comer a él primero. Humanamente hablando, era una petición absurda, insensible, egoísta. Pero Elías no se detuvo ahí. Tenía una promesa de Dios, y en el versículo 14 la compartió. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa audaz. La harina no se acabará, el aceite no se terminará. No importa cuánto uses, siempre habrá más. Seguirá así hasta que la lluvia regrese a la tierra. Era una promesa que desafiaba toda lógica, toda experiencia humana, todas las leyes naturales, pero venía de Jehová, el Dios de Israel. La viuda de Sarepta estaba frente a una decisión imposible. Tenía delante de sí a un profeta extranjero pidiéndole que usara su última comida para alimentarlo primero, con solo una promesa de que habría más. Su mente debió haber luchado con 1000 pensamientos. ¿Y si no funciona? ¿Y si le doy esta torta a este hombre y luego mi hijo muere de hambre? ¿Cómo puedo confiar en el Dios de otro pueblo cuando mi propia tierra está devastada?
pero algo en las palabras de Elías, algo en su mirada, algo en la autoridad con la que hablaba, la convenció. El versículo 15 nos dice simplemente: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Tomó su puñado de harina, su poco de aceite, mezcló la masa, encendió el fuego con los 2 leños que había recogido y horneó una pequeña torta, y se la dio a Elías. Alimentó primero al profeta, poniendo su fe en un Dios que apenas conocía, confiando en una promesa que sonaba demasiado buena para ser verdad. Y entonces comenzó el milagro. La segunda parte del versículo 15 continúa: y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. No solo ese día, no solo esa semana, muchos días. Cada mañana, cuando la mujer iba a su tinaja para sacar harina, allí estaba. Metía su mano y sacaba lo que necesitaba, y la harina seguía llenando el fondo de la tinaja. Cada vez que inclinaba su vasija para verter aceite, el líquido dorado fluía, y cuando terminaba, la vasija seguía teniendo aceite. El versículo 16 confirma el milagro. Y la harina de la tinaja no escaseció, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Mientras el resto de Sarepta luchaba contra el hambre, mientras las familias racionaban sus últimas provisiones, mientras los mercados estaban vacíos, en la casa de aquella viuda humilde había pan fresco cada día. No abundancia desmedida, no una montaña de harina ni barriles de aceite, solo lo suficiente, siempre suficiente. Nunca escaseaba, nunca menguaba. Este milagro nos enseña algo hermoso sobre cómo Dios provee. No necesariamente te dará todo de una vez. No llenará tu despensa para los próximos 10 años. Pero cada día, cuando vayas a buscar lo que necesitas, allí estará. Suficiente para hoy. Suficiente para alimentar a tu familia. Suficiente para compartir con otros. Y mañana, cuando regreses, habrá suficiente otra vez. La viuda aprendió a vivir del milagro diario. Cada mañana era un acto de fe meter la mano en la tinaja. Cada comida era una confirmación de que Dios cumple sus promesas. Y Elías, el profeta que había detenido la lluvia, ahora vivía bajo el techo de una mujer pagana que había creído en su palabra. La vida en la casa de la viuda había encontrado una rutina tranquila. El milagro de la provisión continua se había convertido en parte de su día a día. Elías vivía allí, probablemente en el aposento alto que era común en las casas de la época. La mujer y su hijo tenían comida cada día, todo parecía estar en paz. Pero entonces sucedió algo terrible. El versículo 17 de Primera Reyes 17 nos relata: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El hijo de la viuda, el mismo niño que había sido salvado del hambre gracias al milagro de Dios, cayó enfermo. No fue una enfermedad leve, fue algo severo, algo que se intensificó rápidamente y llegó al punto más oscuro posible. El niño dejó de respirar. No quedó aliento en él. Había muerto. Imagina el horror de esa madre. Había pasado por la sequía, había estado al borde de morir de hambre con su hijo, había experimentado el milagro de la provisión diaria. Y ahora, cuando parecía que las cosas finalmente estaban bien, su hijo, su único hijo, yacía sin vida en sus brazos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se volvió hacia Elías, pero no para pedir ayuda, se volvió para acusarlo. El versículo 18 registra sus palabras cargadas de dolor y confusión. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En su angustia, la viuda interpretó la muerte de su hijo como un castigo divino. Pensó que la presencia del profeta en su casa había atraído la atención de Dios sobre ella y que Dios había recordado sus pecados pasados.
En su mente, la santidad de Elías había expuesto su propio pecado, y ahora su hijo pagaba el precio. Era una reacción humana. Cuando algo terrible nos sucede, especialmente después de haber experimentado bendiciones, nuestra mente busca razones. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Es esto un castigo? La viuda había abierto su casa al profeta. Había compartido su última comida. Había visto milagros. ¿Y esta era su recompensa? ¿La muerte de su hijo? El dolor en sus palabras era palpable. No estaba siendo teológicamente precisa. No estaba siendo justa con Elías. Pero estaba siendo completamente honesta sobre lo que sentía en ese momento devastador. Su hijo estaba muerto y necesitaba culpar a alguien, entender por qué, encontrar algún sentido en medio del sinsentido. Elías no se ofendió por las palabras de la viuda, no le dio un sermón sobre tener fe. No se defendió explicando que él no tenía nada que ver con la muerte del niño. En lugar de eso, actuó inmediatamente. El versículo 19 nos dice, él le dijo, «Dame acá tu hijo». Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Elías tomó el cuerpo sin vida del niño de los brazos de su madre y subió al aposento superior donde se hospedaba. Lo acostó sobre su propia cama. Y entonces hizo algo extraordinario. El versículo 20 continúa. Y clamando a Jehová, dijo, «Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Elías también tenía preguntas. También luchaba por entender. Esta mujer había mostrado una fe increíble. Había compartido su última comida. Había abierto su hogar. Había recibido el milagro de la provisión diaria. ¿Y ahora esto? ¿Ahora su hijo muere? Elías no fingió tener todas las respuestas. Llevó su confusión directamente a Dios en oración honesta. Pero Elías no se quedó solo en la pregunta. Pasó a la acción de fe. El versículo 21 describe lo que hizo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». 3 veces. Elías se tendió sobre el cuerpo del niño, transfiriendo su propio calor corporal, como si intentara revivir la vida en aquel cuerpecito frío. Y cada vez que lo hacía, clamaba a Dios. No estaba haciendo un ritual mágico. No estaba usando fórmulas especiales. Simplemente le estaba pidiendo a Dios que hiciera lo imposible, que devolviera la vida a alguien que había muerto. Era una petición audaz. Hasta donde sabemos, esto nunca había sucedido antes en la historia registrada. Había milagros, por supuesto. Moisés había dividido el Mar Rojo. Josué había detenido el sol, pero nadie había regresado de la muerte. Elías estaba pidiendo algo sin precedentes, algo que desafiaba el orden natural más fundamental, que la muerte fuera revertida. Y Dios escuchó. El versículo 22 nos da la respuesta. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma del niño volvió. El aliento regresó a sus pulmones. Su corazón comenzó a latir nuevamente. Sus ojos se abrieron. El color volvió a su rostro. El niño que había estado muerto ahora estaba vivo, mirando probablemente con confusión al profeta inclinado sobre él. Elías no perdió ni un segundo. El versículo 23 continúa. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, «Mira, tu hijo vive». Bajó las escaleras cargando al niño vivo y se lo entregó a su madre. No con palabras elaboradas, no con explicaciones teológicas, solo con la evidencia innegable. «Mira, tu hijo vive». El niño que ella había sostenido sin vida en sus brazos ahora estaba vivo, respirando, moviéndose. El milagro más grande que el mundo había visto hasta ese momento acababa de suceder en la casa de una viuda extranjera.
La viuda tomó a su hijo en sus brazos. Sintió su calor, escuchó su respiración, vio sus ojos abiertos mirándola. No había duda. Su hijo, que había estado completamente muerto, ahora estaba completamente vivo. El impacto de este momento debió haber sido abrumador. Todo cambió en la mente y el corazón de aquella mujer en ese instante. Todas sus dudas se disolvieron, todas sus acusaciones previas se evaporaron. Todo su dolor se transformó en asombro y gratitud. Y sus palabras, registradas en el versículo 24, fueron una declaración profunda de fe. Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco». Antes había creído lo suficiente como para compartir su última comida. Había confiado lo suficiente como para dejar que Elías viviera en su casa. Había visto el milagro de la provisión continua. Pero ahora, después de ver a su hijo resucitar de los muertos, ya no era solo creencia o confianza. Era conocimiento absoluto, convicción inquebrantable. Reconoció dos cosas fundamentales. Primero, que Elías era verdaderamente un varón de Dios, no un hombre religioso cualquiera. No solo un profeta con buenas intenciones, era alguien que caminaba en íntima comunión con el Dios viviente, alguien a través de quien Dios podía hacer lo imposible. Segundo, y quizás más importante, reconoció que la palabra de Jehová era verdad en la boca de Elías. Todo lo que este profeta decía venía directamente de Dios. Cuando Elías hablaba, era Dios quien hablaba a través de él. Sus promesas se cumplían, sus oraciones eran escuchadas, su autoridad era real y verificable. Esta mujer pagana, de Sarepta de Sidón, tierra de adoradores de Baal, había llegado a un conocimiento del Dios verdadero que muchos en Israel habían perdido. Mientras el pueblo elegido de Dios corría tras dioses falsos, una viuda extranjera declaraba con absoluta certeza que Jehová era Dios y que sus palabras eran verdad. Elías había sido enviado fuera de Israel para ser sustentado, pero en el proceso había llevado la verdad sobre Dios a un corazón receptivo en tierra extranjera. El profeta que cerró los cielos sobre Israel había abierto el cielo para una viuda y su hijo en Sidón. Y ahora, con la resurrección del niño, su autoridad como portavoz de Dios estaba establecida más allá de toda duda. Habían pasado 3 años completos desde que Elías profetizó la sequía, 3 años sin lluvia, 3 años de cielos cerrados. La tierra de Israel estaba devastada. Los campos eran polvo, los pozos estaban secos, el ganado moría, la gente sufría hambre extrema, y finalmente llegó el momento que Dios había determinado para actuar. El capítulo 18 de Primera Reyes comienza con estas palabras en el versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Era tiempo de regresar, tiempo de enfrentar al rey nuevamente, tiempo de terminar lo que había comenzado 3 años atrás. Elías se puso en camino hacia Samaria, donde Acab tenía su palacio. Pero en el camino sucedió un encuentro importante. Mientras Elías caminaba hacia la capital, Acab había enviado a uno de sus siervos más importantes a buscar agua y pasto. Los versículos 3 y 4 nos presentan a este hombre. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Abdías era el mayordomo del palacio, una posición de enorme responsabilidad y poder, pero secretamente era un adorador del Dios verdadero.
Mientras Jezabel asesinaba sistemáticamente a los profetas de Jehová, Abdías arriesgaba su propia vida para salvar a 100 de ellos. Los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les llevaba comida y agua en medio de la sequía. El versículo 5 nos dice que Acab le ordenó: «Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que tal vez hallemos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, y no perdamos las bestias». La situación era tan desesperada que el mismo rey salía personalmente a buscar agua para sus animales. Acab y Abdías se dividieron el territorio para cubrir más terreno, y fue mientras Abdías caminaba solo que sucedió el encuentro. El versículo 7 relata: «Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: «¿No eres tú, mi señor Elías?». Abdías reconoció inmediatamente al profeta. Probablemente había escuchado las historias, sabía quién era el hombre que había cerrado los cielos, y su reacción fue de profundo respeto. Se postró con el rostro en tierra. Para Abdías, Elías no era un fugitivo o un problemático, era un siervo de Dios, alguien digno de honor. Elías confirmó su identidad en el versículo 8, y él respondió: «Yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías». Un mensaje simple y directo: «Ve y dile a Acab que Elías ha regresado». Pero esto puso a Abdías en una posición difícil. Los versículos 9 al 12 registran su respuesta preocupada. Pero él dijo: «¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte». Y todos han respondido: «No está aquí». Y a los reinos y a las naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: «Ve, di a tu amo, aquí está Elías». Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará». Abdías tenía miedo. Acab había buscado a Elías por todas partes durante 3 años. Había enviado emisarios a todas las naciones vecinas. Había hecho jurar a los reyes que no escondían al profeta. La obsesión del rey por encontrar a Elías era conocida por todos. Y ahora Abdías debía ir y decirle que lo había encontrado. Pero ¿qué pasaría si cuando Acab llegara, Elías hubiera desaparecido otra vez? El rey pensaría que Abdías le había mentido y lo mataría. Abdías apeló a su historial de fidelidad en los versículos 13 y 14. «No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate». Era un argumento válido. Abdías había arriesgado todo para proteger a los profetas de Dios. ¿Por qué Elías ahora lo pondría en peligro mortal? Pero Elías le dio seguridad en el versículo 15, y le dijo Elías: «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él». Un juramento solemne. Elías prometió por el Dios viviente que no desaparecería, que ese mismo día se presentaría ante Acab. Abdías podía ir tranquilo a dar el mensaje. Y así lo hizo, como confirma el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. El encuentro entre el rey y el profeta, después de 3 años de sequía, debió haber estado cargado de tensión. Acab había buscado a Elías por todas partes, y ahora finalmente lo tenía frente a frente. Y las primeras palabras del rey fueron una acusación directa. El versículo 17 de 1 Reyes 18 registra el saludo de Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: «¿Eres tú el que turbas a Israel? El que turbas a Israel».
En la mente de Acab, Elías era el responsable de toda la crisis. El profeta había profetizado la sequía. Por lo tanto, era culpa suya que el país estuviera sufriendo. 3 años de hambre, 3 años de sufrimiento, 3 años de muerte. Todo por culpa de este hombre que se atrevió a maldecir la tierra. Era una lógica retorcida, pero común. Culpar al mensajero por el mensaje. Culpar al profeta por el juicio que Dios había enviado. Acab no quería admitir que sus propias acciones, su abandono del Dios verdadero, su promoción de la adoración a Baal, habían traído este desastre sobre Israel. Pero Elías no se intimidó, no bajó la cabeza, no se disculpó. En cambio, devolvió la acusación con la verdad directa. El versículo 18 nos muestra su respuesta, y él respondió: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Elías puso la responsabilidad exactamente donde pertenecía. No era él quien había turbado a Israel, era Acab, era su familia. Habían abandonado los mandamientos de Dios, habían construido templos a Baal, habían promovido la idolatría, habían llevado al pueblo por el camino equivocado. La sequía no era un castigo arbitrario, era la consecuencia natural de alejarse del Dios que controla la lluvia y buscar ayuda en dioses falsos que no pueden hacer nada. Y entonces Elías pasó a la ofensiva. No vino solo a acusar, vino con un plan. El versículo 19 continúa: «Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel». Era un desafío público. Elías quería que todo Israel se reuniera en el monte Carmelo para presenciar una prueba definitiva. Y quería que vinieran todos los profetas de Baal, los 450 que servían al dios de la tormenta, y los 400 profetas de Asera, la diosa consorte de Baal, que eran mantenidos personalmente por Jezabel en el palacio. Era una propuesta audaz, un hombre contra 850 profetas falsos con toda la nación como testigo. Pero Elías no tenía miedo. Sabía que el Dios verdadero se manifestaría. Y Acab, quizás curioso, quizás desesperado por resolver la crisis, aceptó el desafío. Acab envió mensajeros por todo Israel convocando al pueblo al monte Carmelo. Este era un lugar significativo, una montaña que se elevaba cerca de la costa mediterránea, visible desde muchas partes del reino. Era también un lugar asociado con la adoración a Baal, ya que desde allí se podían ver las nubes de lluvia que venían del mar. El versículo 20 nos dice: «Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo». Imagina la escena: miles de personas subiendo la montaña, los 450 profetas de Baal con sus vestimentas ceremoniales, las autoridades del reino, los curiosos que querían ver qué sucedería. Y en medio de todos, un solo hombre, Elías el profeta. Elías se paró frente a toda aquella multitud y les habló con palabras que cortaban hasta el corazón. El versículo 21 registra su desafío, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Y el pueblo no respondió palabra. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?». Era una pregunta penetrante. El pueblo de Israel estaba tratando de servir a dos señores. Guardaban algunas tradiciones del Dios de sus padres, pero también adoraban a Baal. Iban al templo de Jehová en ocasiones especiales, pero también participaban en los rituales cananeos. Querían lo mejor de ambos mundos, la bendición de Jehová y la aceptación social que venía con adorar a los dioses populares. Elías les estaba diciendo: tienen que decidir. No pueden seguir bailando entre dos opciones. Si Jehová es Dios, síganlo completamente.
Si Baal es Dios, entonces vayan tras él sin reservas, pero dejen de fingir que pueden tener ambos. Y la respuesta del pueblo fue silencio total. No dijeron nada, quizás por vergüenza, quizás por confusión, quizás porque sabían en su corazón que Elías tenía razón, pero no querían comprometerse. El silencio era la evidencia de su crisis espiritual. Entonces Elías estableció las reglas de la prueba. Los versículos 22 y 23 continúan. Y Elías volvió a decir al pueblo: «Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo». Era simple: 2 altares, 2 sacrificios, 2 equipos, los profetas de Baal por un lado, Elías solo por el otro. Cada uno prepararía su sacrificio, pero nadie encendería el fuego. Y aquí venía la parte crucial del desafío. El versículo 24 explica: «Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios». Y todo el pueblo respondió, diciendo: «Bien dicho». El Dios que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio, ese sería reconocido como el Dios verdadero. Era una prueba perfecta. Baal supuestamente controlaba el rayo y el fuego celestial. Si realmente tenía poder, esta era su oportunidad perfecta para demostrarlo. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Era una prueba justa. Los profetas de Baal fueron primeros. Tenían la ventaja del número, 450 hombres contra 1. Tenían la ventaja del lugar. El monte Carmelo estaba asociado con su Dios. Tenían la ventaja del tiempo. Podían comenzar desde la mañana. Todo estaba a su favor. El versículo 25 muestra cómo Elías les dio prioridad. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal: «Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo». Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon según sus rituales, y comenzaron su invocación. El versículo 26 describe la escena. «Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Baal, respóndenos». Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Desde la mañana hasta el mediodía. 6 horas gritando el nombre de su Dios. «Baal, respóndenos, Baal, respóndenos». Una y otra vez, mientras danzaban alrededor del altar, saltaban, giraban, realizaban sus rituales ceremoniales. La multitud observaba, esperando ver fuego descender del cielo. Pero no pasaba nada, ni una chispa, ni un rayo, ni siquiera una señal pequeña. Silencio absoluto del cielo. Y entonces, al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. El versículo 27 registra sus palabras sarcásticas. «Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle». Era una burla mordaz, pero efectiva. Griten más fuerte, tal vez su Dios no los escucha. Quizás está ocupado pensando en otras cosas. Quizás está trabajando en algún proyecto. Quizás salió de viaje y no puede atenderlos ahora mismo. O quizás simplemente está dormido y necesitan despertarlo. Cada sugerencia era más humillante que la anterior. Elías estaba exponiendo la inutilidad de adorar a un Dios que no existe. Un Dios que necesita ser despertado no es Dios. Un Dios que no escucha las oraciones de sus adoradores no merece adoración.
Los profetas de Baal, desesperados, intensificaron sus esfuerzos. El versículo 28 nos muestra hasta dónde llegaron. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se cortaban con cuchillos y lanzas. La sangre corría por sus cuerpos. Era parte de sus rituales frenéticos, creyendo que el sufrimiento y la sangre atraerían la atención de su Dios. Gritaban cada vez más fuerte, se herían cada vez más profundamente, danzaban con más frenesí. La escena debió haber sido caótica, violenta, desesperada, y así continuaron hasta la tarde. El versículo 29 completa el cuadro. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Hasta la hora del sacrificio vespertino, aproximadamente las 3 de la tarde. Habían estado clamando, danzando, cortándose, sangrando durante más de 6 horas adicionales. 12 horas en total de rituales intensos, gritos desesperados, esfuerzo físico extremo. Y el resultado final era exactamente el mismo que al principio. Nada, ninguna voz. Nadie respondió, nadie escuchó. Baal no existía y sus profetas acababan de demostrarlo frente a todo Israel. Los profetas de Baal estaban agotados. Habían gritado hasta quedarse sin voz. Estaban cubiertos de sangre de sus propias heridas. Habían dado todo lo que tenían y su Dios no había respondido. Ahora era el turno de Elías y él iba a hacer las cosas de manera completamente diferente. El versículo 30 de Primero Reyes 18 nos dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Había un altar de Jehová en el monte Carmelo que había sido destruido, probablemente durante la persecución de Jezabel contra los adoradores del Dios verdadero. Elías no construyó un altar nuevo, restauró el que ya existía. Era un acto simbólico. Estaba restaurando la adoración verdadera en Israel, y lo hizo de una manera muy específica. El versículo 31 explica: Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Aunque el reino estaba dividido entre el norte y el sur, aunque muchas tribus habían perdido su identidad, Elías estaba declarando que todo Israel era uno delante de Dios. No importaba las divisiones políticas, seguían siendo el pueblo del pacto, los descendientes de Jacob, a quien Dios había llamado Israel. El versículo 32 continúa: Con las piedras edificó un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Un altar sólido de 12 piedras. Y alrededor excavó una zanja lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla, aproximadamente unos 15 litros. Esta zanja tendría un propósito específico que pronto se revelaría. El versículo 33 describe los siguientes pasos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Todo estaba listo. El altar reconstruido, la leña ordenada, el sacrificio cortado y colocado encima. Era el momento de hacer algo que parecería completamente contraproducente si el objetivo era encender fuego. Elías dio una orden extraña en la segunda parte del versículo 33 y en el versículo 34, y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Agua. En medio de una sequía de 3 años, cuando el agua era más preciosa que el oro, Elías mandó derramar agua sobre el altar. No una vez, sino 3 veces. 4 cántaros grandes cada vez.
12 cántaros en total. El agua empapó la leña, empapó la carne, corrió por las piedras. El versículo 35 completa la imagen. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. El altar estaba completamente mojado. La zanja alrededor estaba llena de agua. Todo estaba empapado. Era imposible, humanamente hablando, que ese altar se encendiera. Cualquier truco, cualquier fuego escondido, cualquier método natural de ignición sería inútil. Elías había eliminado toda posibilidad de que alguien pudiera decir más tarde que había usado algún engaño. Si ese altar se encendía, solo podría ser por intervención divina directa, y eso era exactamente lo que Elías quería demostrar. Todo estaba listo, el altar reconstruido, el sacrificio preparado, el agua derramada. La multitud observaba en silencio después de las horas caóticas de los profetas de Baal. Y entonces Elías se acercó al altar para orar. No hubo gritos, no hubo danza, no hubo rituales complicados. Solo un hombre hablando con su Dios. El versículo 36 registra su oración. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Era una oración sencilla pero profunda. Elías invocó al Dios del pacto, el Dios de los patriarcas, y pidió dos cosas simples: que quedara claro que Jehová es Dios en Israel y que Elías era su siervo obediente. Todo lo que había hecho, la sequía, el desafío, la prueba, no había sido por iniciativa propia, sino por mandato divino. Y luego, en el versículo 37, Elías expresó el verdadero propósito de todo esto. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No era solo demostrar poder, era restaurar el corazón del pueblo. Elías quería que Israel regresara a Dios, que volviera al pacto, que abandonara los ídolos y sirviera al Dios verdadero. Esta demostración de poder tenía un propósito redentor: traer al pueblo de vuelta a su Dios. Y entonces sucedió. El versículo 38 describe el momento. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fuego descendió del cielo. No fue un fuego normal. Fue tan intenso, tan poderoso, que consumió todo. La carne del sacrificio se evaporó instantáneamente. La leña mojada ardió como papel seco, pero no se detuvo ahí. Las 12 piedras del altar, piedras sólidas que habían estado allí durante horas, fueron consumidas. El polvo de la tierra alrededor del altar desapareció. Y el agua en la zanja, toda esa agua que habían derramado cuidadosamente, fue lamida por las llamas, evaporada en un instante. La demostración era innegable. Esto no era fuego terrenal. Ningún fuego natural podría hacer eso. Era el fuego del cielo, el fuego de Dios, manifestando su poder absoluto sobre toda la creación. Y la reacción del pueblo fue inmediata y unánime. El versículo 39 nos dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miles de personas cayeron con sus rostros en tierra. Y todos gritaban la misma confesión: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, no Baal, no Asera, Jehová es el Dios verdadero. La pregunta que Elías había hecho al principio quedaba respondida. El pueblo había tomado su decisión, habían visto con sus propios ojos quién tenía el poder real, y ahora lo proclamaban a voz en cuello. El veredicto estaba claro: Jehová era Dios, y los profetas de Baal habían sido expuestos como siervos de una mentira.
Pero Elías sabía que la victoria no estaba completa hasta que se eliminara la fuente de la idolatría en Israel, y eso significaba lidiar con los profetas falsos. El versículo 40 registra las instrucciones de Elías. Y les dijo Elías: «Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno». Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Era una orden directa basada en la ley de Moisés. En Deuteronomio 13, Dios había mandado que los profetas falsos que llevaran al pueblo a adorar otros dioses debían ser ejecutados. No era crueldad personal de Elías, era cumplir con la justicia que Dios había establecido para proteger a su pueblo de la idolatría. El pueblo, recién convencido de que Jehová era el Dios verdadero, capturó a los 450 profetas de Baal. Los llevaron al arroyo de Sisón, que corría al pie del monte Carmelo, y allí, uno por uno, fueron ejecutados. Era el fin de aquellos que habían engañado a Israel durante años, que habían promovido la adoración de dioses falsos, que habían llevado al pueblo por el camino equivocado. Era un momento de justicia, pero también un acto necesario para limpiar la tierra de la influencia que había traído el juicio de la sequía sobre Israel. Con los profetas de Baal ejecutados, era momento de cumplir la segunda parte de la promesa de Dios: traer la lluvia de vuelta a Israel. Elías se dirigió a Acab con instrucciones específicas. El versículo 41 nos dice: «Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye». Elías podía oír con sus oídos espirituales lo que aún no era visible. Sabía que la lluvia venía porque Dios lo había prometido. Acab podía ir a celebrar con comida y bebida. La crisis estaba por terminar. Pero Elías no fue a celebrar. El versículo 42 describe lo que hizo. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías subió a la cima de la montaña y se postró en profunda oración. Se inclinó hasta poner su rostro entre sus rodillas. Una posición de humildad extrema e intercesión intensa. Aunque Dios había prometido lluvia, Elías sabía que necesitaba orar para que se manifestara, y entonces comenzó a vigilar. El versículo 43 nos cuenta: «Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar Mediterráneo, de donde vendrían las nubes de lluvia. La primera vez no había nada. El cielo estaba completamente despejado. Pero Elías no se desanimó. Vuelve otra vez, segunda vez, nada. Tercera vez, nada. Cuarta, quinta, sexta vez, el mismo resultado, cielo despejado. Pero en la séptima vez, algo cambió. El versículo 44 registra: a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Una nube pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, apenas visible en el horizonte. Para cualquier otra persona hubiera sido insignificante. Pero Elías sabía lo que significaba. La lluvia venía. Inmediatamente mandó avisar a Acab que preparara su carro y bajara rápido de la montaña antes de que la tormenta lo alcanzara. Y la tormenta llegó rápidamente. El versículo 45 continúa: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Esa pequeña nube creció hasta cubrir todo el cielo. El viento comenzó a soplar, y entonces cayó una lluvia torrencial, la primera en 3 años. La tierra sedienta bebió el agua, los arroyos comenzaron a correr, la sequía había terminado,
Y aquí sucede algo extraordinario. El versículo 46 nos dice: «Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel». Elías, sobrenaturalmente fortalecido por el poder de Dios, corrió más rápido que el carro del rey. Recorrió aproximadamente 25 kilómetros bajo la lluvia torrencial, corriendo delante del rey hasta llegar a Jezreel, donde Acab tenía otro palacio. Era una demostración final del poder de Dios sobre su siervo. Pero cuando Acab llegó a Jezreel, le contó a Jezabel todo lo que había sucedido, y la reacción de la reina fue de furia homicida. El capítulo 19, versículo 1 y 2 nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Jezabel juró matar a Elías. Envió un mensajero con la amenaza clara: «En 24 horas estarías muerto como mis profetas». Y Elías, el mismo hombre que había desafiado a 850 profetas falsos, que había visto fuego descender del cielo, que había ejecutado a los siervos de Baal, tuvo miedo. El versículo 3 describe su reacción. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías huyó. Corrió hacia el sur, cruzó el reino del norte, entró a Judá, y llegó hasta Beerseba, en el extremo sur del país. Dejó a su siervo allí, y continuó solo hacia el desierto. El profeta victorioso estaba ahora en fuga, aterrorizado por la amenaza de una mujer malvada. Elías había corrido hasta Beerseba, dejó a su criado allí y continuó solo hacia el desierto. Caminó durante todo un día más, adentrándose en la soledad árida, alejándose de todo y de todos. Y finalmente, agotado física y emocionalmente, se detuvo. El versículo 4 de 1 Reyes 19 describe el momento. «Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Elías se sentó bajo un arbusto de enebro, uno de los pocos árboles que crecen en el desierto, y pidió morir. El hombre que acababa de presenciar uno de los milagros más grandes de la historia, que había visto fuego descender del cielo, que había terminado una sequía de 3 años, ahora quería que todo terminara. «Basta ya, quítame la vida». ¿Por qué? Porque estaba completamente quebrantado, había dado todo lo que tenía, había arriesgado su vida, había confrontado al rey, a los profetas falsos, a todo el sistema corrupto de Israel. Había visto a Dios manifestarse poderosamente, y sin embargo, nada había cambiado realmente. Jezabel seguía en el poder. La amenaza contra su vida seguía vigente. El pueblo había gritado: «Jehová es Dios» en el Carmelo. Pero ¿cuánto duraría esa convicción? «No soy mejor que mis padres». Elías se sentía como un fracasado. Sus ancestros habían muerto sin ver a Israel completamente restaurado, y él tampoco lo vería. ¿De qué había servido todo? La desilusión, el agotamiento, el miedo, todo se combinó en ese momento bajo el enebro. Y después de expresar su deseo de morir, Elías simplemente se acostó y se durmió. El versículo 5 nos dice: «Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido». Exhausto en todos los sentidos, el profeta cerró los ojos esperando tal vez no despertarse nunca más. Pero Dios no había terminado con Elías. Mientras el profeta dormía bajo el enebro, pensando que había llegado al final de su camino, el cielo estaba preparando una respuesta. La segunda parte del versículo 5 continúa: «Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come».
Un ángel tocó a Elías. No vino con un sermón sobre tener más fe. No lo regañó por haber huido. No le dio una lección sobre valentía. Simplemente le dijo: levántate, come. Dios sabía que su profeta necesitaba cuidado físico antes que cualquier otra cosa. El versículo 6 describe lo que Elías encontró cuando despertó. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Allí, junto a su cabeza, había comida recién preparada, una torta cocida sobre brasas calientes todavía tibia, y una vasija llena de agua fresca. En medio del desierto, donde no había nada, Dios proveyó exactamente lo que Elías necesitaba. El profeta comió, bebió y volvió a dormirse. Su cuerpo necesitaba descanso y Dios se lo dio. Pero una comida no era suficiente. Dios tenía un viaje largo preparado para Elías y necesitaba estar bien alimentado. El versículo 7 nos dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel regresó, lo tocó nuevamente y le dio el mismo mensaje con una razón añadida: come, porque largo camino te resta. Había más por delante. El ministerio de Elías no había terminado. Dios tenía planes para él, pero primero necesitaba recuperar fuerzas. El versículo 8 describe lo que Elías hizo. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fortalecido por aquella comida sobrenatural, Elías comenzó a caminar, y caminó durante 40 días y 40 noches, un viaje increíblemente largo a través del desierto, desde el sur de Israel hasta la península del Sinaí, donde estaba el monte Horeb, también conocido como Sinaí. Era el mismo monte donde Moisés había recibido la ley, donde Dios había hecho pacto con Israel, donde la presencia divina se había manifestado con fuego y truenos. Elías iba hacia el lugar más sagrado de la historia de su pueblo, impulsado por aquella comida que el ángel le había dado. Dios no solo restauró su cuerpo, lo preparó para un encuentro que cambiaría su perspectiva completamente. Cuando Elías llegó al monte Horeb, encontró refugio en una cueva. Era un lugar apropiado para esconderse, para estar a solas, para procesar todo lo que había vivido. Y allí, en aquella cueva, Dios inició una conversación con su profeta desanimado. El versículo 9 de Primera Reyes 19 nos dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta simple pero penetrante. ¿Qué haces aquí? No era que Dios no supiera dónde estaba Elías o por qué había llegado allí. Era una invitación para que el profeta expresara lo que sentía, para que pusiera en palabras su estado interior, y Elías respondió con total honestidad. El versículo 10 registra sus palabras. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías desahogó su corazón. He tenido mucho celo por ti, Dios. He dado todo, pero mira lo que ha pasado. Israel abandonó tu pacto, destruyeron tus altares, mataron a tus profetas, y yo soy el único que queda. Y ahora me quieren matar a mí también. Era una queja legítima, llena de dolor, soledad y frustración. Elías se sentía solo. Pensaba que era el último fiel que quedaba en todo Israel. Y después de todo su esfuerzo, después de la victoria en el Carmelo, nada parecía haber mejorado realmente. Seguía siendo un fugitivo, seguía siendo perseguido, seguía estando solo. Dios escuchó toda su queja sin interrumpir. Y entonces le dio una instrucción específica.
El versículo 11 comienza. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal de la cueva, ponte en el monte delante de mí. Dios iba a manifestarse y Elías necesitaba estar presente para presenciarlo. No podía quedarse escondido en la cueva procesando su dolor. Necesitaba salir y encontrarse cara a cara con Dios. Elías salió de la cueva y se paró en el monte, y entonces comenzó una demostración extraordinaria del poder de Dios. La segunda parte del versículo 11 describe lo que sucedió. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Un viento violento azotó la montaña, tan fuerte que rompía las rocas, que quebraba las peñas. El monte Horeb temblaba bajo la fuerza de aquel vendaval. Era un despliegue impresionante de poder natural. Pero la Escritura dice claramente, Jehová no estaba en el viento. Y luego vino otro fenómeno. El versículo continúa, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. La tierra comenzó a sacudirse. Un terremoto poderoso hizo temblar el monte sagrado. Las rocas se movían, el suelo se agietaba. Era aterrador, era impresionante, pero nuevamente Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, algo más. El versículo 12 comienza, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Fuego ardiente apareció en el monte, quizás recordando el momento cuando Moisés vio la zarza ardiente, o cuando la presencia de Dios descendió sobre el Sinaí con fuego. Era glorioso, era poderoso, pero Jehová no estaba en el fuego. Tres manifestaciones espectaculares de poder: viento que rompe rocas, terremoto que sacude la tierra, fuego que arde intensamente, y Dios no estaba en ninguna de ellas. ¿Qué estaba enseñándole Dios a Elías? La respuesta vino en la segunda parte del versículo 12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Después de todo el ruido, después de toda la violencia natural, después de todas las demostraciones de poder, vino algo completamente diferente, un susurro suave y delicado, una voz quieta, casi imperceptible, un murmullo gentil, y fue entonces en ese susurro que Elías supo que Dios estaba presente. El versículo 13 describe su reacción, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Elías cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia. En el viento poderoso no se había cubierto. En el terremoto no se había cubierto. En el fuego no se había cubierto. Pero cuando escuchó aquel susurro delicado, supo que estaba en la presencia inmediata de Dios, y cubrió su rostro. Dios le estaba enseñando algo importante. No siempre obra a través de demostraciones espectaculares de poder. A veces, su presencia más poderosa viene en la quietud, en el susurro, en los momentos tranquilos que requieren que nos detengamos y escuchemos con atención. Y entonces, desde aquella voz suave, vino la misma pregunta nuevamente. Y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, una segunda oportunidad para que Elías expresara lo que llevaba en el corazón. Elías respondió exactamente igual que la primera vez. El versículo 14 registra, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Las mismas palabras, el mismo dolor, la misma sensación de soledad. Elías todavía se sentía como el único fiel que quedaba. Todavía cargaba el peso de sentir que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero ahora Dios iba a corregir esa perspectiva y darle una nueva misión.
Los versículos 15 y 16 contienen las instrucciones. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 3 tareas específicas. Primero, ungir a Hazael como rey de Siria. Este sería un instrumento de juicio contra Israel cuando fuera necesario. Segundo, ungir a Jehú como rey sobre Israel. Jehú sería quien finalmente ejecutaría juicio sobre la casa de Acab y Jezabel. Tercero, ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Elías tendría un sucesor, alguien que continuaría su ministerio. Dios le estaba mostrando a Elías que tenía un plan más grande. El trabajo del profeta no era cambiar toda la nación él solo. Su papel era ser obediente en lo que Dios le asignaba. Y Dios usaría diferentes personas y circunstancias para cumplir sus propósitos completos. El versículo 17 explica cómo estos 3 ungidos trabajarían juntos en el plan divino. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Era un mensaje sobre juicio venidero, pero también sobre la soberanía de Dios. Aquellos que persistieran en la maldad no escaparían. Si Hazael no los alcanzaba, Jehú lo haría. Y el ministerio profético de Eliseo también traería juicio cuando fuera necesario. Pero luego vino la corrección más importante para la soledad de Elías. El versículo 18 declara: Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000. Elías pensaba que estaba solo, que era el único fiel que quedaba. Pero Dios le reveló que había preservado a 7,000 personas en Israel que nunca habían adorado a Baal, que nunca habían doblado sus rodillas ante el ídolo, que nunca habían besado la imagen como era costumbre en la adoración pagana. Elías no estaba solo. Nunca había estado solo. Dios tenía un remanente fiel, personas que habían permanecido leales en silencio, que habían resistido la presión de conformarse. El profeta no podía verlos, pero existían, y esta revelación cambiaría su perspectiva completamente. Con sus nuevas instrucciones, Elías salió del monte Horeb y regresó a Israel. Y la primera tarea que cumplió fue encontrar a su sucesor. El versículo 19 de 1 Reyes 19 nos cuenta: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo era un granjero. Estaba arando su campo con 12 yuntas de bueyes, una señal de que su familia era próspera. Él mismo manejaba la última yunta. Era un hombre trabajador, ocupado en sus labores diarias, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Elías pasó junto a él y realizó un acto simple pero lleno de significado. Echó su manto sobre Eliseo. El manto del profeta era símbolo de su oficio, de su llamado, de su autoridad. Al ponerlo sobre Eliseo, Elías estaba indicando que este hombre sería su sucesor, y Eliseo entendió inmediatamente lo que significaba. El versículo 20 describe su reacción. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Eliseo dejó los bueyes en medio del campo y corrió tras Elías, pero pidió permiso para despedirse de sus padres primero. Era una petición razonable, quería cerrar ese capítulo de su vida apropiadamente, y Elías respondió con libertad: Ve, vuelve. No lo estaba obligando, la decisión tenía que ser voluntaria. ¿Qué te he hecho yo? Era como decir: la decisión es tuya.
Yo solo eché mi manto sobre ti. Tú decides si aceptas el llamado o no. Elías no iba a forzar a nadie a seguirlo. El llamamiento profético requería una respuesta libre y comprometida. Y Eliseo tomó su decisión. El versículo 21 nos dice, y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Eliseo hizo algo radical. Sacrificó su par de bueyes, los mismos con los que acababa de estar arando. Usó el yugo y el arado como leña para cocinar la carne, y dio toda esa carne al pueblo de su comunidad. Era una declaración pública. No voy a volver a esto. Estoy cerrando esta etapa de mi vida completamente. No guardó los bueyes por si acaso el ministerio profético no funcionaba. No mantuvo el arado como plan de respaldo. Quemó sus puentes, hizo una despedida definitiva de su antigua vida y se fue tras Elías para servirle. Y así comenzó el discipulado. Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías, aprendiendo de él, observando su ministerio, preparándose para el día en que tomaría su lugar. El ministerio de Elías continuó después de su encuentro con Dios en Horeb. Y aunque Dios le había dado instrucciones sobre ungir reyes, la Escritura nos muestra que Elías tuvo al menos un encuentro más significativo con el rey Acab. Esta confrontación sucedió a causa de un crimen terrible que Acab y Jezabel cometieron. Había un hombre llamado Nabot que tenía una viña junto al palacio de Acab en Jezreel. El rey quería esa viña para hacer un huerto de hortalizas y le ofreció a Nabot cambiarla por una viña mejor o comprarla con dinero. Pero Nabot se negó porque esa tierra era herencia de sus padres y la ley de Moisés prohibía vender la herencia familiar permanentemente. Acab se deprimió como un niño caprichoso. Se acostó en su cama y no quiso comer. Pero Jezabel, su esposa, tramó un plan malvado. Organizó un falso juicio contra Nabot, usando testigos falsos que lo acusaron de blasfemia. Nabot fue apedreado hasta morir, y Jezabel le dijo a Acab que podía tomar posesión de la viña, y fue en ese momento que Dios envió a Elías nuevamente. El capítulo 21 de Primero Reyes, versículo 17 al 19, registra: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Dios envió a Elías con un mensaje de juicio devastador. Acab había asesinado y robado, y el castigo sería exacto. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerían la sangre de Acab. Elías encontró a Acab en la viña robada. El versículo 20 describe el encuentro. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Me has encontrado, enemigo mío? Acab veía a Elías como su enemigo personal, cuando en realidad el profeta solo era el mensajero de Dios. Y la respuesta de Elías fue directa: Te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo. Luego Elías pronunció el juicio completo sobre la casa de Acab, incluyendo palabras específicas sobre Jezabel. El versículo 23 declara: De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Una profecía horrible, pero precisa. Jezabel, la reina que había perseguido a los profetas, que había promovido la idolatría, que había asesinado a Nabot, moriría de forma violenta y su cuerpo sería devorado por perros. Estas profecías se cumplirían exactamente como Elías las declaró.
aunque él no viviría para verlas cumplidas. Sería su discípulo Eliseo quien presenciaría la caída final de esta casa malvada. Llegó el momento en que Dios había determinado llevar a Elías al cielo. No hay registro exacto de cuánto tiempo pasó entre su llamado de Eliseo y este evento, pero el capítulo 2 de 2 Reyes nos muestra los últimos momentos del profeta en la tierra. El versículo 1 establece el contexto. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dios iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino, y en sus últimas horas terrenales, Elías caminaba con su discípulo Eliseo. Comenzaron en Gilgal y emprenderían un viaje con paradas significativas. Elías intentó dejar a Eliseo atrás. El versículo 2 nos dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Pero Eliseo se negó rotundamente, juró que no lo dejaría, y fueron juntos a Betel. Allí, los hijos de los profetas, otros discípulos que vivían en aquella ciudad, se acercaron a Eliseo con una pregunta. El versículo 3 registra: y salieron los hijos de los profetas que estaban en Betel a Eliseo, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. Todos sabían que algo iba a suceder ese día, que Elías sería quitado. Eliseo lo sabía, los otros profetas lo sabían, pero Eliseo no quería hablar de ello. Sí, lo sé, callen. Luego fueron a Jericó, y la misma escena se repitió. Elías intentó que Eliseo se quedara. Eliseo se negó, y los hijos de los profetas en Jericó le preguntaron lo mismo. Eliseo dio la misma respuesta: sí, lo sé, callen. Finalmente fueron al Jordán. El versículo 6 nos dice: y le dijo Elías: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 50 hijos de los profetas los siguieron a distancia para observar. Y cuando llegaron al río, Elías realizó un milagro que recordaba a los días de Josué. El versículo 8 describe: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Las aguas del Jordán se abrieron, y Elías y Eliseo cruzaron en seco. Era una señal del poder profético que pronto sería transferido. Al otro lado del río, Elías hizo una pregunta importante. El versículo 9 registra: cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. No estaba pidiendo ser 2 veces más poderoso que su maestro. En la cultura hebrea, la doble porción era la herencia del hijo primogénito. Eliseo estaba pidiendo ser reconocido como el heredero legítimo del ministerio profético de Elías. La respuesta de Elías fue cautelosa. El versículo 10 dice: él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Era una petición que solo Dios podía conceder. Y la señal sería: si Eliseo podía ver el momento en que Elías era llevado, recibiría lo que había pedido. Y entonces sucedió. El versículo 11 describe el momento extraordinario. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció entre ellos. Y Elías fue levantado al cielo en un torbellino, un remolino poderoso que lo elevó de la tierra. No experimentó la muerte.
No fue enterrado, simplemente fue llevado vivo a la presencia de Dios. Eliseo vio todo. El versículo 12 registra su reacción. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Padre mío, Padre mío. Eliseo no solo había perdido a su maestro, había perdido a su padre espiritual, y lo llamó carro de Israel y su gente de a caballo, reconociendo que Elías había sido la verdadera protección y fuerza de la nación más que cualquier ejército. Eliseo rasgó sus propias vestiduras en señal de duelo, pero entonces notó algo en el suelo. El versículo 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. El manto de Elías había caído cuando fue levantado. Era el símbolo del oficio profético y ahora estaba en las manos de Eliseo. El discípulo tomó el manto, regresó al Jordán y repitió el mismo acto que había visto hacer a su maestro. El versículo 14 relata: tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Las aguas se abrieron nuevamente. La doble porción había sido concedida. El ministerio profético continuaba. Elías había sido llevado al cielo, pero su obra permanecía a través de su discípulo Eliseo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más historias bíblicas fascinantes como esta. Dale like a este video si te gustó y compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer las maravillas que Dios ha hecho a través de sus siervos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias poderosas de la Biblia que transforman vidas. Deja en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que contáramos en el próximo video. Nos vemos pronto con más contenido inspirador. Que Dios te bendiga.